En esta oportunidad, amada familia, nuestro encuentro con la Escritura Sagrada lo tenemos en el libro de los Hechos, el capítulo 10, los versos 34 al verso 43. De la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, recibimos la palabra de Dios contenida en la Escritura, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes saben bien que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran, pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de Él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Palabra de Dios. Cuando hablamos de resurrección, estamos básicamente hablando de dos cosas. Número uno, el evento mismo de la resurrección. Y número dos, el mensaje de la resurrección. Esas dos cosas. El evento de la resurrección es algo que se escapa totalmente de nuestra capacidad humana para realizarlo y aún para comprenderlo en toda su magnitud. El evento de la resurrección es un acto de Dios y solo Dios. No hay fuerza humana alguna capaz de realizar algo igual. No podemos nosotros repetir esa hazaña, solo Dios puede hacer algo así. Y este acto de Dios nos debe llenar de esperanza y de alegría. La muerte no es la última realidad. Hay algo superior, hay algo más fuerte,
hay algo más poderoso, hay algo que va más allá de eso que llamamos fin, hay algo más trascendental que la muerte misma, y ese algo es la vida que Dios y solo Dios otorga. Y como garantía de esa vida, Dios resucitó a Jesús de Nazaret después de haber sido cruelmente asesinado. Ahora bien, ¿cómo indicamos al hablar de resurrección? No solo nos referimos al evento de la resurrección, sino también al mensaje de la resurrección. El mensaje surge del evento, pero con frecuencia nos concentramos tanto en el evento que olvidamos cuál es el mensaje y olvidamos qué hay que hacer con ese mensaje. En esta mañana queremos enfocar nuestra atención en el mensaje de resurrección y compartir varias ideas en relación con el mismo. Lo primero, ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a decir para que no se le olvide a nadie: hay un mensaje de resurrección. Y tal vez en este momento puedas quizás estar pensando: ay, el pastor está repitiendo mucho lo que ya todas y todos sabemos, que Jesucristo resucitó, que se levantó de los muertos, que la vida triunfó sobre la muerte, que la tumba se quedó vacía, etcétera, 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 bla, bla, bla. Eso entonces me lleva a compartir una segunda idea. El mensaje de resurrección es algo que va más allá que decir Jesús vive y ya. Si lo dejamos ahí, el mensaje está incompleto y carece de todo sentido y de toda relevancia. Oiga, ¿quién de nosotras o nosotros se comería un apple pie sin manzanas? ¿Quién de nosotros se comería un hamburger sin carne? ¿Quién se tomaría un milkshake, ¿verdad? Una batida sin leche? Probablemente nadie. Un apple pie sin manzanas tal vez será un pie, pero no de apple. Un hamburger sin carne sería un burger, pero sin ham. Una batida sería sin leche, sería quizás un shake, pero jamás sería un milkshake. Hay ingredientes que son indispensables para poder disfrutar de una receta con todo su esplendor. Y con el mensaje de resurrección sucede exactamente lo mismo. Hay ingredientes esenciales que no deben bajo ningún concepto faltar, o de lo contrario perdería su sabor, perdería su significado y más aún perdería su efecto en nosotras y en nosotros. Y si el mensaje de resurrección no tiene significado ni tiene efecto en nosotros, pues ¿sabe qué? Mejor es que ahora mismo terminemos el culto, apaguemos las luces, cerremos esto y cada cual coja para su casa y nos olvidemos de esto. Tan simple como eso. En los comienzos de la iglesia cristiana, nuestras hermanas y nuestros hermanos no tenían Biblias como las que tenemos hoy. Nuestras hermanas y nuestros hermanos en aquellos comienzos
no contaban con la bendición de tener por escrito la palabra de Dios para poder leer y para poder estudiar personalmente su mensaje. Las y los primeros cristianos repetían y se memorizaban el mensaje de manera corta y de manera sencilla para poder recordarlo y para poder transmitirlo a otras generaciones a manera de credo. Y algunos de esos credos de la iglesia primitiva quedaron plasmados como parte del texto en las páginas de las Escrituras. Y un ejemplo de ello lo tenemos en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, versos del 5 en adelante, que hay incluso gente que se lo sabe de memoria. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y de ahí en adelante continúa, usted sabe la otra parte, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra, debajo de la tierra. ¿Y qué pasa? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es un credo. Y quedó plasmado en las Escrituras Sagradas. Otro ejemplo de esos credos que repetían y se aprendían para pasar el mensaje, lo encontramos en la primera carta a los Corintios, del verso 3 en adelante. Les he enseñado lo mismo que yo recibí, escribió Pablo, que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitado al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Ahí tenemos otro breve credo de esa primera o esas primeras comunidades de la iglesia. Y otro ejemplo de esos credos lo encontramos en los sermones registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted lee con cuidado toda la obra del libro de Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar que está lleno, está plagado de discursos y de sermones que vienen a ser también ejemplo de esos credos que se transmitían. Y uno de ellos es el que tenemos como texto fundamental para nuestra reflexión en esta ocasión. En ese texto del libro de los Hechos nos encontramos allí con los dos ingredientes esenciales que debe contener el mensaje de resurrección para que realmente podamos sentir su significado y experimentar su efecto en nosotras y en nosotros. El primero, Pedro predicó y anunció de primera intención que Jesucristo resucitó al tercer día. ¿O acaso Pedro dijo algo más? Definitivamente dijo algo más. Cuando lo revisamos, vale la pena que miremos con cuidado ese algo más que él dijo en su discurso. Pedro comenzó el mensaje haciendo una declaración
de la naturaleza misma de Dios. Y lo leíamos en el verso 34, diciendo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. En verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe usted que hay quienes piensan que el mensaje de vida en el Señor es solamente para cierto público? Que ese mensaje es solamente para determinada audiencia, que ese mensaje es solamente para seres muy especiales y seres muy ejemplares, y por lo tanto no es para ellas o no es para ellos. Hay gente que ciertamente cree así, y así también creía Pedro. Pedro pensaba exactamente de la misma manera. No, ese mensaje es para cierta gente, para los escogidos, para un pueblo en particular. Y el Señor le enseñó todo lo contrario. Dios no hace acepción de personas. Si tú has creído los cuentos de cierta gente santurrona y excluyente y piensas que estás fuera de este asunto, tengo que decirte con toda claridad que esto es para ti también. Dios no hace acepción de personas. Tú también y yo también podemos agradar a Dios temiéndole y haciendo justicia. Continúa Pedro entonces el discurso haciendo un recuento sobre la vida y el ministerio de Jesús. Jesús se identificó con el pueblo por medio de su bautismo. Jesús fue ungido con poder y con el Espíritu Santo. Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos. A pesar de su inocencia, Jesús fue asesinado en un madero. Todas esas cosas anteceden el anuncio del gran evento. Cuando Él dice, sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Antes de la resurrección, Jesús Emmanuel, Dios con nosotros, vino a enseñarnos, a mostrarnos el camino. Vino a vivir con nosotros, vino a reír con nosotros, vino a llorar y a sufrir con nosotros, y lo más grande, vino a morir con nosotros. Y por eso, la resurrección tiene significado, porque se trata de la resurrección, de la vida que vence la muerte, de la esperanza que disipa el temor, del amor que es capaz de entregarse y de darse por completo de manera incondicional. La resurrección de Jesucristo no tendría valor ni sentido alguno sin la vida misma de Jesucristo. Lo que dijo, lo que enseñó y sobre todo lo que hizo por nosotras y por nosotros. El mensaje de resurrección abarca todo, absolutamente todo. Sin pesebre no hay bautismo, sin bautismo no hay ministerio, sin ministerio no hay cruz y sin cruz no hay resurrección. Es todo, completamente todo. El segundo ingrediente del mensaje
quizás es menos obvio, pero si observamos el texto cuidadosamente, lo podremos identificar. El mensaje de resurrección no tiene significado ni tiene efecto si no hay testigos que lo prediquen. Y así termina Pedro su sermón, hablando de los testigos del mensaje. ¿Qué de bueno puede tener una buena noticia si nadie la cuenta? ¿Para qué sirve una buena noticia si nadie la cuenta, nadie la transmite? ¿Qué alegría puede producir? ¿Qué esperanza puede alimentar? Ninguna, absolutamente ninguna. Hoy, tú y yo somos parte de la Iglesia de Jesucristo porque hubo testigos que contaron el mensaje pleno de la resurrección. Y para sorpresa de muchos, los primeros testigos fueron las mujeres, no los machazos valientes que salieron corriendo cuando arrestaron a Jesús. Hoy hay iglesia porque hubo testigos que testificaron. Y mira si es real y si es poderoso ese mensaje, que muchas y muchos de ellos estuvieron dispuestos a morir con tal de seguir testificando la vida que encontraron en Cristo. Bendito sea Dios por cada mujer, cada hombre, cada anciano, cada niño que lo dieron todo, aún sus propias vidas, para testificar y para compartir el mensaje completo. En ellas y en ellos, la resurrección encontró ambos ingredientes: el mensaje completo y testigos que lo contaran con fidelidad. Hoy el Señor nos llama y nos invita a la reflexión y al análisis honesto. ¿Tiene sentido el mensaje de resurrección en mi vida? Eso es lo que me debo preguntar hoy. ¿Tiene sentido el mensaje pleno de la resurrección en mi vida? ¿Tiene sentido el mensaje de resurrección en la tuya? ¿Qué efecto puede tener el mensaje de resurrección si con mi forma de vivir no lo cuento, no lo transmito a quienes me rodean? ¿De qué sirve el mensaje si no lo comparto, si no lo compartes, si no eres su testigo? Terminó Pedro diciendo que los profetas dan testimonio de Jesús, en el último verso que leíamos, que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Todos. En el nombre de ese Jesús. En esta mañana, querida y querido amigo, te invito a que creas en Él, a que le creas a Él, a que le conozcas cada día, a que vivas abrazada o abrazado a su amor. Te invito
a que disfrutes su acompañamiento cuando hay luz y aún en la oscuridad y las tinieblas de nuestros propios sepulcros. Soli Deo Gloria. Amado Dios, en este glorioso día rogamos que el mensaje de resurrección tenga sentido y tenga efecto en nuestras vidas, llenándonos de esperanza en el andar cotidiano y haciéndonos testigos ante la familia, ante nuestras amistades y ante toda persona que se cruce en nuestro camino. Y que ese testimonio, más que de ideas o palabras, sea la acción de nuestra propia vida. Oramos en nombre del Cristo resucitado. Amén. Amén.